La Ventana del Vinalopó, abierta de 7 a 8 de la tarde. Siete 31 de la tarde, año nuevo, presupuesto nuevo. El pasado 22 de diciembre, coincidiendo con el sorteo de la lotería, Elda aprobaba con los votos favorables únicamente del Partido Popular los presupuestos para este 2015. 37.793.000 euros, esa es la cantidad con la que cuenta el Ayuntamiento para este año. Se bonificará en el IBI a las familias numerosas, pudiendo alcanzar hasta el 90%. Se disminuirá la tasa por ocupación de mesas y sillas en la calle en un 41%. También la de puestos fijos de los mercados, y donde el carné Jove, donde los jóvenes de Elda podrán disfrutar de descuentos del 15% en entradas al teatro o en otros centros culturales. La Concejalía de Industria verá aumentada en casi un 50% su presupuesto debido a los planes de empleo. Del mismo modo, la partida de servicios sociales aumenta, y también lo hace la de solidaridad, que pasa de 21.000 a 26.000 euros. Esto es tan solo un resumen, a grosso modo, de cómo se ha establecido esa planificación de ingresos y gastos que, como decimos, no ha contado con el apoyo de la oposición. Francisco Muñoz, portavoz del Partido Popular, buenas tardes. Buenas tardes. También tenemos con nosotros a Eduardo Vicente, portavoz adjunto del PSOE. Eduardo, buenas tardes. Buenas tardes. Javier Rivera, portavoz de Izquierda Unida, buenas tardes. Buenas tardes. Y con nosotros también César González, concejal no escrito. Buenas tardes, César. Muy buenas tardes. Bueno, ante todo, feliz año y todas estas cosas que se dicen, parece un poco que está muy lejos, ¿no? Pero no hemos vuelto a hablar. Bueno, presupuestos reales y ajustados, pensados en las necesidades reales de la población. Ese es el argumento con el que presentó a los medios de comunicación el Partido Popular estos presupuestos de 2015, Fran. Sí, la verdad es que son reales, y además los últimos años, como sabéis, cuando termina el ejercicio está habiendo remanente de tesorería que además, como marca la ley, se está destinando a pagar, a amortizar esa deuda bancaria. Quiero decir, es un dato importantísimo, una deuda bancaria que tiene una evolución positiva, porque de los 22.632.000 que el Partido Popular heredó en junio del 2007, hemos cerrado el año 2014 con unos 12 millones de euros, además de ese famoso pago a proveedores, que fueron 9 millones y pico para pagar todas aquellas deudas de los cajones y todo aquel atraso que llevaba el Ayuntamiento de Elda, al igual que todos los ayuntamientos, por desgracia, de España. Pues bueno, con esos 22 y 9 sumaban más de 30 millones de euros, y ahora, como digo, cerramos el 2014 con 12, en una época muy complicada para el país. Estamos haciendo inversiones, estamos bajando impuestos, bajando tasas, como bien has explicado al principio, y encima hemos bajado la deuda de forma tan considerable, de 30 a 12 millones de euros. Yo creo que es una buena noticia, y como tú bien dices, como dijo la alcaldesa, unos presupuestos totalmente realistas, porque no se gasta lo que no se tiene. Al contrario, cuando termina el ejercicio suele sobrar dinero que estamos destinando para avanzar ese pago y quitar la deuda que tiene el Ayuntamiento de Elda. Nuestro compromiso con los ciudadanos es que si gobernamos el próximo ejercicio, el 2015 a 2019, es llegar a la deuda cero. Ese es nuestro compromiso. Los números, la verdad es que nos están acompañando, los hechos están ahí, y es a donde queremos llegar. Y como tú bien dices, y para terminar mi primera ronda de intervención, unos presupuestos que se han destinado a subir el gasto social, solidaridad, servicios sociales, educación, sanidad, y, cómo no, esa gran apuesta por el empleo en esa partida de industria con la empresa municipal Idelsa, que se han destinado más de 520.000 euros efectivamente para eso, para ayudar a la gente que más lo necesita, para hacer lo que el ayuntamiento puede hacer en materia de empleo, que es hacer esos cursos de formación, y también para poder colaborar con esos cursos de formación que va a hacer la Diputación y la Consellería. Yo creo que es una buena noticia. Seguiremos bajando impuestos, seguiremos bajando tasas, y seguiremos intentando ayudar a los ciudadanos. Eduardo, el Partido Socialista ha sido crítico en el Pleno con el tema del aumento, o la defensa que hacéis del aumento de los impuestos en años sucesivos. Sí, bueno, vamos a ver. Yo creo que el presupuesto, si algo desde luego no se le puede calificar, es real. Real será porque viene cerca de la época de los Reyes Magos, pero no porque estos números obedezcan a la realidad económica ni del Ayuntamiento a 22 de diciembre, fecha en la que se aprobaron, ni por supuesto los que necesita la ciudad. Dice el interventor municipal en su informe que estos presupuestos, y en particular en su capítulo de personal, se modifican tanto que es imposible controlarlos.
es imposible controlar el gasto. Eso lo dice en la intervención municipal, en el informe que acompañaba a estos presupuestos. Para que nos entiendan los oyentes. Es decir, allá para el mes de abril, de lo que aprobó el PP en el mes de diciembre, se parece lo que un huevo a una castaña. Es decir, se alteran tanto constantemente las cifras a través de modificaciones presupuestarias que en el mes de abril ya no lo conoce, como se decía aquella frase, ni la madre que lo parió a este presupuesto. Es decir, 33 modificaciones presupuestarias hubo en el ejercicio de 2014, nada menos, para hacernos una idea. Nada hace presagiar que al menos la primera mitad de 2015 vaya a ser diferente. No son los presupuestos del empleo, como se ha venido a repetir en alguna otra ocasión, son los presupuestos de la obra de la Plaza Castelar. Porque el grueso del presupuesto que en 2015 se dice que se gastará en la obra de Castelar es la mitad, más de la mitad del capítulo de inversiones municipales. Hecho el cual, pues la señora alcaldesa, cuando informó de los presupuestos, no tuvo a bien enseñar el anexo de inversiones, pero es así. Más de 1.200.000 euros se le dedicarán a la obra de Castelar. Por contra, 400.000 será lo que se destine a través del organismo IDELSA a los planes de empleo. Es decir, se destinarán a la obra de Castelar el próximo año 3 veces más que a empleo. Quiere decirse, es evidente dónde está la prioridad. Bajada de impuestos. Bajada de impuestos, pues mire usted, si comprometió la señora alcaldesa con su firma en el mes de marzo, de este marzo pasado, comprometió ante el Ministerio de Hacienda hasta el último céntimo que decía iba a ingresar hasta el año 2017. Y va y propone bajar impuestos de cara al 2016, que fue lo que anunció en su primera comparecencia. Por lo tanto, yo me pregunto una de dos. O le miente a Montoro o le miente a los ciudadanos de Elda. Es lo que convendría saber, porque desde luego con su firma en el plan presupuestario a corto plazo comprometió para 2014, 2015, 2016 y 2017 hasta el último céntimo en impuestos directos que decía que iba a ingresar, y se lo transmitió de esta manera al Ministerio de Economía y Hacienda. Por lo tanto, por estas razones y por muchas otras que espero tendré ocasión de detallar, por supuesto que votamos en contra de estos presupuestos. Javi, Izquierda Unida, recuerdo que afirmaba que eran ineficaces de cara a los ciudadanos y sobre todo lo que veíais en esos impuestos eran pretensiones electoralistas. Sí, bueno, nosotros calificamos estos presupuestos como continuistas, como ineficaces, como injustos y además con que tenían totalmente una falta de participación ciudadana a la hora de su elaboración. Entonces decíamos que eran continuistas porque seguían aplicando las mismas fórmulas que se han visto que son totalmente, que no cubren las necesidades de la ciudadanía, y se siguen aplicando igual que se han hecho durante estos 8 años de gestión del Partido Popular y que nos han terminado llevando a ser la segunda ciudad con menor renta por cápita de toda España y la cuarta con mayor desigualdad en los estudios recientes que han salido por las universidades Complutense, por ejemplo. Entonces, ante eso nosotros no podemos aprobar algo que continúa, es como decía si quieres que cambie, hay que cambiar la fórmula y en este caso siguen aplicando las mismas políticas que se han visto totalmente ineficaces. Luego decíamos que eran insuficientes, puesto que, por ejemplo, y por poner un ejemplo, solo se dedica un 1,30% a un plan de empleo, donde la mayoría va a un plan de empleo y formación, que lo que viene a hacer es arreglar la ciudad, que hay que arreglarla por la falta de mantenimiento, a través de la precariedad, de la temporalidad y de la falta de derechos laborales de aquellos que se acogen a este plan, pero que no resuelve la situación la situación de emergencia social que están sufriendo estas familias eldenses, con lo cual nosotros entendíamos que había que hacer un esfuerzo mayor, que había que plantear un plan de empleo público serio, que se puede hacer. Un ejemplo de ello es el que se ha hecho a 3 bandas entre Diputación, Consellería y Ayuntamiento, y que ahí, por ese camino, deberían de llevarse las políticas del Ayuntamiento. Luego decíamos también que eran injustos porque el gran peso del ajuste económico ha caído sobre la ciudadanía, sobre los trabajadores y trabajadoras de nuestra ciudad, que donde más se ha aplicado, donde tenemos unos servicios públicos de peor calidad y aún encima tenemos una presión fiscal superior. Por poner un ejemplo, tenemos el tipo impositivo más alto de toda la comunidad autónoma en el impuesto de bienes inmuebles, en el IBI. Mientras tanto, tenemos los impuestos que gravan a la renta, como son el impuesto de actividades sobre actividades económicas, lo tenemos congelado desde hace 8 años. Es decir, gravamos a aquellas familias
para la economía real, para la economía de comprar, ir a comprar el pan, ir a comprar el agua, mientras la economía especulativa la seguimos manteniendo. Y todo esto además con que la prioridad está en pagar, y parece que nosotros no estamos en contra de pagar a los bancos, pero sí que creemos que hay otras prioridades por delante de vanagloriarnos de que pagamos a 30 días o pagamos a los bancos. Nosotros creemos que hay otras prioridades, que hay que hacerlo, pero que hay que anteponer el rescate a la ciudadanía por delante de ese rescate a los bancos. Y por último, como estaba diciendo, son unos presupuestos que no han contado con la participación ni de vecinos ni de vecinas, ni de colectivos y asociaciones, ni por supuesto con los grupos de la oposición, para intentar hacer unos presupuestos mejores y que pudiesen finalmente hacer lo que tienen que hacer los presupuestos, que es comenzar a cambiar las condiciones de vida objetivas de los ciudadanos y ciudadanas islenses. César, tu argumento también, recuerdo en el Pleno, fue sobre todo haciendo hincapié en esa inversión que, como decía Eduardo, se va a hacer sobre la Plaza Castelar. Efectivamente, pues la inversión de la Plaza Castelar, de un total de 1,8 que hay previsto, se come 1,2 millones de euros. Todos sabemos, todos vivimos aquí, sabemos el estado en el que está la ciudad, y aunque, como he dicho en reiteradas ocasiones, somos muchos los que pensamos que la Plaza Castelar se merece un lavado de cara, una inversión de esas dimensiones no me parece ni a mí ni a muchos ciudadanos lo más oportunos. En cuanto al presupuesto, en mi caso no los he apoyado ningún año de los que ha gobernado el Partido Popular. Siempre, bueno, han llegado a presentarse a final de año bastante ajustados de tiempo, y lo que te presentan es un documento que tienes que apoyarlos sí o sí o sí o no. Tampoco hay opción para más, y hay dos pilares fundamentales para no apoyar estos presupuestos. Primero, porque el gran mantra que ha venido repitiendo el Partido Popular durante el pasado otoño ha sido el de los impuestos, y a juicio de muchísimas personas esto no es veraz, y si no, pues invito a cualquiera de las personas que nos esté oyendo a que coja su último recibo de la contribución, sus últimos 3 o 4 recibos, y los compare, y podrá comprobar si paga más o menos. Por lo tanto, salvo algunas cuestiones que sí que estoy de acuerdo, como es la tasa de ocupación de puestos del mercado o la tasa por ocupación de terrazas, que venía precedida por una demanda de los propios sectores de hostelería, en general en nuestra ciudad ha habido un incremento bastante generalizado de la presión fiscal, que vino precedida por la primera acción de este equipo de gobierno al tomar posesión, que fue la famosa revisión catastral. Y además es que esto ya no es solo que lo diga yo, sino que en el propio expediente del presupuesto figuraba un decreto de alcaldía por el que se mandaba al Ministerio de Hacienda, en el cual se hablaba de un incremento de la presión fiscal en 2015 del 2,48%. O sea, ese dato es evidente y es incontestable, de 18,6 a 19,1. Eso no hay manera de rebatirlo. Por lo tanto, pues con los datos en la mano, en esta legislatura se ha subido la presión fiscal. También hice una propuesta a través del Partido Ciudadanos, que la trasladó al Pleno, y creemos que hubiera sido muy conveniente para mejorar, incentivar la actividad económica, como es la supresión de la tasa por apertura de establecimientos, y ni siquiera se llegó a debatir en el Pleno, porque en el uso de las atribuciones de la presidencia del Pleno se impidió que esa moción entrara a debate. Y no solo hay crítica en lo que digo, sino que también había propuestas, y la propuesta que les trasladé en el Pleno fue para rebajar hasta en 700.000 euros muchos gastos que son innecesarios en nuestro ayuntamiento, y que eso se podía destinar a educación, se podía destinar a sanidad, se podía destinar a empleo, se podía destinar a mejorar nuestras zonas verdes. Insisto, una propuesta con partidas específicas y detalladas para rebajar los gastos en 700.000 euros, y hicieron caso omiso. Por lo tanto, con los ingredientes puestos en esta sartén, es más que evidente que no se podían apoyar estos presupuestos. 14 concejales manda más que todos los restantes, pero no ese es el espíritu que debe primar si se quieren hacer las cosas buscando el interés general y el beneficio de la mayoría. Y ese fue básicamente el argumento que esgrimí en la sesión plenaria del día 22 de diciembre. Fran. Sí, bueno, yo me voy a quedar voy a contestar a Eduardo en un par de cuestiones que ha dicho. La primera, que la alcaldesa firmó hace unos años, 2, 3 años, 4, cuando empezó el plan de ajuste, los futuros ejercicios. Sabéis que el plan de ajuste fue a 10 años
y bueno, están ocurriendo muchas cosas. Cada ejercicio ocurren cosas a favor del beneficio de Elda, perdón, a favor del Ayuntamiento de Elda, que ahora explicaré, y también habla de esas tantas modificaciones que dicen ellos. Claro, si nos va sobrando dinero, que ahora también explicaré por qué nos sobra dinero, pues lógicamente ese dinero hay que emplearlo en otras cosas, en necesidades que van surgiendo, porque un ayuntamiento, como bien dice la alcaldesa siempre, es como una casa. Sabes cómo empiezas el año, pero no sabes lo que va ocurriendo durante el ejercicio. Han ocurrido 4 cosas muy importantes en los últimos 6 meses, 4 plenos además, el órgano oficial donde se aprueban todas las cuestiones, y brevemente, en el pleno 12 de junio de este 2014 se modifican las condiciones financieras de las operaciones de préstamo que financiaban el pago a proveedores, y esto nos genera un ahorro de 391.000 euros. 391.000 euros que sobran a partir de ahí. El 4 de julio del 2014 se hace una modificación de crédito para amortizar anticipadamente deuda bancaria con el remanente positivo de tesorería. Es obligatorio por ley, o sea, que esto no es porque nosotros queramos o no queramos, es que hay que hacerlo. Y este tema nos hace ahorrar, al pagar casi 3 millones de euros de remanente de tesorería, nos hace ahorrar en la vida de los préstamos unos 600.000 euros. Ya nos sobra beneficio para el Ayuntamiento de Elda, 600.000 euros más. Pleno 7 de noviembre se acuerda otra modificación en las condiciones financieras de las operaciones del préstamo que nos generan otros 414.000 euros de ahorro al Ayuntamiento de Elda. Y en el pleno del 26 de noviembre se amplía el plazo de reintegro de saldos deudores de ingresos de Estado del 2008 y 2009, y esto pues nos deja alargar la devolución en 10 años. Por eso no es que queramos pagar antes que nadie. Nos hemos podido acoger a una ventaja que le da el gobierno a los ayuntamientos que estamos saneados, porque hay otros ayuntamientos muy cercanos a nosotros que ni tienen para inversiones, por desgracia, ni tienen para rebajar, ni tienen para acogerse a ninguna ventaja del gobierno central, porque los números no dan. Afortunadamente en Elda los dan, ya lo estuvimos hablando aquí en una tertulia comarcal de portavoces, que el ayuntamiento, en ese caso de Monóvar y de Novelda, la verdad es que se frotaban los ojos gente del Partido Socialista y gente de UPyD, porque decían que cómo lo habíamos hecho en el Ayuntamiento de Elda, porque no lo entendían. Ellos están endeudados, por desgracia, hasta las patas, y la verdad es que el Ayuntamiento de Elda se puede acoger a todas estas ventajas, puede acogerse a todas las ventajas, como digo, que nos da el Gobierno central, porque hemos hecho los deberes. Todo esto va generando un ahorro a las arcas municipales, que lógicamente ese dinero lo vamos empleando en cuestiones que hacen falta al Ayuntamiento. Eduardo. Sí, bueno, vamos a ver. Yo me veo en la obligación de tener que corregir a Fran. No era mi deseo. Pero el compromiso de ingresos que firmó la alcaldesa y que remitió al Ministerio de Hacienda es del mes de marzo de 2004, no es de hace años. No llega a uno. Como que de 2004 la alcaldesa. 2014, perdón. Ah, vale. 21 de marzo de 2014, el decreto de alcaldía, es decir, no hace un año que firmó esto. Eso se firma todos los años. Por lo tanto, comprometiendo los impuestos directos que iba a ingresar hasta el año 2017. Pero escucha, 21 de marzo, disculpa, y esto desde el 12 de junio, fíjate todo lo que ha pasado. Si todo lo que ha pasado muchas cosas, si pasan favor de Elda. Pasan muchas cosas. El problema es que cuando sale la alcaldesa, promete bajada de impuestos, con su firma se demuestra que no es verdad y la pillan un renuncio, entonces esto es flexible. En el mes de marzo era inamovible. El plan de ajuste es inamovible. No es así. El plan de ajuste es inamovible. Es una verdad insoslayable, a pesar de que nosotros hemos defendido en más de una ocasión que tenéis flexibilidad más que suficiente para poder destinar el dinero allá donde importa. Ahora resulta que sí que es flexible. Claro, cuando se la pesca en el renuncio. Cuando está prometiendo rebajar de impuestos que le ha dicho al Ministerio de Hacienda que no va a ejecutar. Porque aquí hay 1 millón más de ingresos previstos. Es decir, 1 millón más de ingresos que usted va a obtener de los impuestos de la gente. Y antes se ha apuntado también, esto es más sencillo que el mundo. Es decir, hay viviendas en esta ciudad que tenían un valor catastral de 40.000 euros y del día a la noche lo tiene de 70.000. Pues pagan con arreglo a 70.000. Y eso fue por el catastro, la decisión del catastrazo que vosotros aprobasteis con vuestros votos. Única y exclusivamente. Y no son pocas las viviendas en esta ciudad que han visto incrementados incomprensiblemente sus valores catastrales en el momento más calamitoso del precio de la vivienda. Por cierto, insistíamos en que no era el momento precisamente en su día para acometer esa reforma del catastro, como así se está comprobando. Por lo tanto, eso es lo que os lleva a ingresar más, que habéis aumentado, por una decisión del PP, el valor catastral de las viviendas de la gente. Y por eso aquí hay una subida tan considerable de los ingresos vía impuestos
al contrario de lo que sostiene la alcaldesa. Segunda cuestión. ¿Dónde debería destinarse? ¿Cuál debería ser la prioridad de este ayuntamiento? Pues muy sencillo. En arreglo y a tenor de los 8.000 parados que hay registrados en la ciudad. Esa debería ser la exclusiva prioridad de este equipo de gobierno. Yo posiblemente me sentiría también satisfecho si las cifras se invirtiesen. Si lo que vais a gastar en 2015 en la Plaza Castelar se dedicara al plan de empleo. Es decir, muy sencillo, dedicar al plan de empleo 1.200.000 y a la Plaza Castelar 300.000 o 150.000 o nada si es preciso. Porque la prioridad debería ser lo otro. Hemos insistido e insistimos en ese pleno y lo hemos hecho reiteradamente en hacer un plan de empleo real. El otro día, el día 30, se le dan a los becarios los diplomas y hasta ayer no habían cobrado. Eso es un plan de empleo real. Fue entregarle a la alcaldesa los diplomas y no cobraron. Pero es que hasta ayer seguían sin cobrar la famosa beca esa que tanto soluciona. Han cobrado. Que tanto soluciona. Han cobrado. Yo he dicho hasta ayer, hoy no lo sé. El día 5 se paga. Vamos a ver. El día 5. Vamos a ver. Lo que digo yo es que esa beca que tanto solucionaba las vidas de la gente, que la alcaldesa hacía sumas, pues 300 que sacar de allí y otros 300 que sacar de acá, vives. ¿Vale? Pues no os habéis dado prisa a la hora de pagárselo, entre otras cosas. En resumen, un plan de empleo real es lo que tenía que haberse reflejado en estos presupuestos y no lo que hay. Una ciudad más limpia, porque parece bastante objetivo, no me lo estoy invirtiendo, que la ciudad está sucia y constantemente hay denuncias y constantemente hay quejas de los ciudadanos, pues posiblemente también se tenía que haber cuidado en este presupuesto algo eso, ponerle freno a la pobreza energética que padece esta ciudad, que hay muchas familias que se ven abocadas a ahorrar necesariamente en el gasto energético porque no tienen. Y por último, un plan integral contra la pobreza infantil que lo hemos propuesto no una, en varias ocasiones. Tampoco se nos ha querido coger ese guante. Por lo tanto, no es solamente lo que hay en el presupuesto, es lo que no hay. Y es la poca imaginación que hay a la hora de afrontar las verdaderas prioridades de la ciudad, que no pasan por gastar 1.200.000 euros en 2015 en la obra de Castellar. Javi. Sí, nosotros entendemos que estas son las políticas que el Partido Popular nos puede ofrecer a la ciudadanía, pero que son totalmente insuficientes para solventar la dramática situación de aquellos vecinos y vecinas que están sufriendo el desempleo, que están sufriendo el paro, que están sufriendo la pobreza energética, que están sufriendo la falta de vivienda, que están sufriendo pues incluso no poder hacer compra o incluso no poder llegar a fin de mes. Se están aplicando las mismas recetas, como decía antes, para estos problemas durante estos 8 años. Y decimos que son insuficientes, y a los datos me remito, cuando nos encontramos con un 24% de tasa de desempleo, 8.000 desempleados y desempleadas en ELA, cuando nos encontramos con una tasa de paro juvenil de la gente de mi generación de casi un 60%, cuando nos encontramos con un 89% de temporalidad o un casi 80% de economía sumergida. Ante toda esta situación, creemos que de bastante emergencia social, las propuestas que llevan desde el Partido Popular en estos presupuestos son un plan de empleo y formación que, como he dicho antes, es pan para hoy pero hambre para mañana y que no soluciona los problemas reales de la ciudadanía, en vez de empezar a generar planes de empleo que se pueden hacer públicos, en vez de empezar a generar una cuestión que creemos que es importante, que es buscar las fórmulas para la reconversión industrial, sobre todo con la vista puesta en la investigación y el desarrollo, porque sabemos que el sector calzado como está, y buscar esas fórmulas para mejorar la economía eldense, o políticas juveniles, políticas activas de empleo juvenil. Igualmente, creemos que son insuficientes cuando nos encontramos con un 30% de tasa de pobreza, cuando nos encontramos con que 1/3 de los parados y paradas no reciben ningún tipo de prestación, o cuando nos encontramos que 450 familias en ELA necesitan y tienen aprobada una vivienda social, pero no se les está dando. En vez de cubrir esas necesidades, lo que hace el Partido Popular es un presupuesto de servicios sociales donde son 200.000 euros más bajos que en 2010 y con una situación de emergencia social mucho más grave en este 2015, priorizando por delante el pago de la deuda de estas cuestiones. Asimismo, también es insuficiente cuando nos encontramos con un ayuntamiento mermado económicamente
y donde todos sus recursos van a la reforma de la Plaza Castelar o a gastarnos el 11% del presupuesto en pagar a los bancos y sobre todo lo que desde nuestro grupo entendemos que es aún más grave, un 2% a pagar intereses. Un dinero que era nuestro, se lo dejamos a los bancos y luego nos cobran cerca de más de medio millón de euros por un dinero que era nuestro en un principio y por esa mecanismos totalmente oscurantistas del plan europeo y de los bancos central europeos, resulta que al final pagamos 500.000 euros más en vez de dedicarlo a cuestiones más prioritarias. Y por último, cuando la gente está pidiendo participar en las instituciones, que quiere trabajar por el bien de su ciudad, pues desde aquí le damos la espalda a los ciudadanos y ciudadanas y empezamos a gobernar sin tener en cuenta al resto de la ciudadanía. Y esto no es simplemente por una cuestión, termino con esto, no es con una cuestión de creer más o menos o ser más sensibles o menos sensibles, es una cuestión de los intereses que defienden. Desde Izquierda Unida defendemos unos intereses, defendemos a la clase trabajadora y unos intereses, y desde el Partido Popular otros intereses como la gran banca o los grandes capitales. César, brevedad, por favor. Sí, a mí yo querría hacer hincapié en otro de los grandes argumentos que se han esgrimido esta legislatura por parte del partido gobernante, y nos han repetido durante todos estos 4 años que han venido realizando una gestión en la materia de Hacienda y Económica ya no brillante, sino superior. Y yo creo que hay aquí algunos datos que hay que resaltar y que además son datos públicos que cualquier ciudadano, si tiene tiempo y ganas, los puede comprobar por sí mismo en fuentes informativas tan accesibles y tan fáciles como la Sindicatura de Cuentas. A que no voy a volver a recordar lo que ha dicho la Sindicatura de Cuentas en cuanto a transparencia del Ayuntamiento de Elda, porque está más que sabido, donde se pueden comprobar algunos datos acerca de la deuda viva, que es la deuda a los bancos que ha tenido nuestro ayuntamiento. Según esos informes que están disponibles en la web de la Sindicatura, en el año 2007 la deuda viva del Ayuntamiento de Elda era de 22 millones de euros. En el año 2012 era de 26 millones de euros. Ese año, además, es en el que se concertó el famoso préstamo para pagar la deuda de los proveedores, cercano a 10 millones de euros, que tengo que recordar que yo lo apoyé porque en ese caso estaba de acuerdo con el Partido Popular en cuanto, aunque no era responsabilidad mía ni de otras muchas personas, la deuda que se había generado a proveedores, pero en una administración es más que prioritario hacer frente a las deudas. Y ahora pues se ha comentado que se han conseguido reducir las condiciones crediticias y que está prácticamente amortizado. Yo todo eso lo doy por cierto y además me alegro enormemente de que eso haya ocurrido, porque era una obligación de la administración que las deudas se paguen, pero es la realidad cierta e indudable es que estando este Partido Popular gobernando, la deuda viva creció de 22 a 26 y ahora salen diciendo en los debates que la van a dejar, si en 15, en 14, en 16, en la cifra que ellos estén barajando, pero claro, es que son los responsables de que esa deuda se incrementara en 4 millones de euros. Es que son los responsables de la deuda que se generó a proveedores, que creció mucho durante su mandato. Por lo tanto, creo que no es algo meritorio el decir que se está solucionando el problema que uno mismo ha generado, porque es la obligación de uno. Nadie en su casa, cuando hace la compra, cuando va a la tienda a comprar la ropa y la carne y estas cosas, va presumiendo por el vecindario, oye, que es que yo pago mis cuentas en el supermercado. Oiga, es que eso es lo normal. Y aquí, en esta legislatura, se han pasado todos estos años diciendo que se está pagando la deuda, pero si es que es lo normal. ¿Dónde está lo fantástico y lo maravilloso de esa situación? Y más con los antecedentes que tenemos. Y luego sí que quiero lanzar una pregunta. Es que nos vamos a quedar sin tiempo. La pregunta y una respuesta. ¿Para qué valen los 170.000 euros de la encomienda de Midesa? ¿Para qué valen 230.000 euros de los 9 cargos de confianza? ¿Para qué vale Emudesa? ¿Para qué valen los 100.000 euros que se destinan a la mancomunidad? ¿Por qué hay asociaciones a las que se destina 35.000 euros y otras están en una situación realmente difícil? Y no quiero continuar con este tema, pero son 700.000 euros, como les comenté, que se deberían destinar a empleo y otras muchas materias. César. Empleo es el consenso y la prioridad y sin lugar a duda es en lo que se debe César, meter. Y con esto termino. Terminas muchas gracias. porque, gracias, se nos quedamos sin tiempo. Fran, 30 segundos, perdón. Hay aquí un cuadradito en los presupuestos. Antes ha dicho Eduardo Vicente que hemos subido
perdido 1 millón en los impuestos. Mentira absoluta, y con esto yo creo que voy a definir todo el debate. Impuestos directos 200.000 más, efectivamente. En los indirectos 200.000 menos. Las tasas y otros ingresos 630.000 menos, porque hemos bajado tasas y demás. Es decir, que en impuestos hemos perdido 632.000, y donde tenemos 1.400.000 más son de las transferencias corrientes del Estado. Así que con esto yo creo que queda todo clarísimo. Gracias por estar en La Ventana. Buenas tardes. Llegamos a las 8. En la cadena SER, hora 25. Ángeles Barceló. Hola, buenas tardes.